Muchas gracias, pastora, por su participación. Siempre es un gozo escuchar a nuestra pastora Perlita. Y bueno, el día de hoy vamos a ver este tema. Yo pienso a muchos nos ha pasado esto, ¿verdad? Luchamos y luchamos, pero no llega la victoria, no llega la respuesta. Parece que las cosas siguen igual, ¿no? Entonces vamos a ver el día de hoy a la luz de la palabra del Señor. Este pasaje que está en Jueces capítulo 20, versículo 11 al 25. Y bueno, están ahí la presentación en inglés y en español, por si la quieres por ahí bajar, para que la tengas ahí, para que la compartas con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus familiares, que les digas, ¿sabes qué? El domingo tuvimos una palabra de Dios que sé que puede bendecir tu vida, y pues ahí ya lleva la presentación, ya nada más la vas siguiendo y puedes compartir. Dice la palabra del Señor, dad de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿verdad? Recibid de gracia, dad de gracia. Entonces, ahí está, la puedes bajar en inglés y en español. Y bueno, la recomendación de siempre, por favor, cuando el mensaje, cuando los reels se suban a las redes, por favor comparte con tus amigos, con tus familiares, con todos tus contactos, ¿no? Para que nos demos a conocer más como iglesia, y no por el que nos conozcan mucho, sino para poder impactar la vida de muchos que necesitan de la palabra del Señor, que necesitan escuchar de Dios, que a través de estos tiempos tan difíciles, estos tiempos que vienen con tantos retos, hay mucha gente que no conoce al Señor. Entonces déjame decirte que es mucho más difícil enfrentar la vida cuando no tienes esa seguridad de que el Señor está de tu lado y que el Señor te guarda. Entonces vamos a entrar en la palabra del Señor. No sé si por ahí están listos, ya tomaron ahí el QR code. Muy bien, entonces vamos a entrar en la palabra del Señor. Vamos a leer en Jueces capítulo 20, del versículo 11 al versículo 25. Es un pasaje pues bastante larguito, ¿no? Pero pues lo vamos a hacer así antifonalmente para hacer esto un poquito dinámico, para que vayamos todos siguiendo la escritura. Entonces, si tienes la libertad, si tienes esa opción, te invito a que busques en tu teléfono la versión que se llama Reina Valera Contemporánea. Es la versión que vamos a estar leyendo, y pues también puedes seguirlo aquí en la pantalla. Entonces yo leo el versículo 11, tú lees el 12 y vamos a leer hasta el versículo 25. Y en el 25 lo leemos todos juntos, hacemos una oración, nos encomendamos al Señor y entramos en su palabra. ¿Cuántos están listos? Muy bien. Y dice la palabra del Señor: como un solo hombre, los israelitas se reunieron para atacar la ciudad, porque su sentimiento era el mismo. Fíjate qué palabra, ¿no? Infamia. Versículo 13. Entréguenos a esos malvados que viven en Gaba, para que los matemos, así erradicaremos de Israel esa maldad. Pero los de Benjamín no hicieron caso de sus hermanos israelitas, sino que de todas sus ciudades se juntaron en Gaba para presentar batalla contra los israelitas. Seguimos para presentar batalla contra los israelitas. Los benjaminitas, contados en aquella ocasión, fueron 26,000 guerreros armados, sin contar los 700 soldados escogidos que vivían en Gabá. Entre toda esa gente había 700 guerreros selectos que eran zurdos. Era tal su puntería que podían alzar una piedra con la otra y darle a un cabello sin fallar. Eran diestros, ¿no? Eran diestros esos guerreros con las ondas. Versículo 17 dice:
Por su parte, los israelitas contaban con 400,000 hombres armados, sin contar los benjaminitas. Los israelitas se alistaron, pero antes fueron a la casa de Dios para consultarlo y le preguntaron: ¿quién será el primero de nosotros en combate con los benjaminitas? El primero será Judá. El primero será Judá. Versículo 19. Por la mañana los israelitas se dispusieron a atacar a la ciudad de Gabá. Salieron en orden de batalla para combatir a los benjaminitas de Gabá. Pero los benjaminitas también estaban preparados y salieron de Gabá a luchar. Y ese día exterminaron a 22,000 guerreros israelitas. Pero los israelitas no se desanimaron, sino que se reagruparon y presentaron batalla en el mismo lugar del primer día. Y es que antes, durante la noche, los israelitas habían ido a llorar delante del Señor y a consultarle si debían volver a pelear contra sus hermanos los benjaminitas. Y el Señor les había respondido que debían atacarlos. Por eso, en el segundo día de los israelitas ahuyentaron a sus hermanos. El versículo 25, todos juntos. Pero los benjaminitas volvieron a salir de Gabá y una vez más mataron a 18,000 israelitas, todos ellos armados. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de los pensamientos y las intenciones, Padre. Cualquier pensamiento, cualquier intención que vaya contra tu palabra, desde este momento declaramos que está sujeto a tu voluntad, Señor. También, Padre Santo, declaramos que tu palabra jamás vuelve a ti vacía, sino que va a llevar a cabo en los corazones y en las vidas el propósito por el cual es expuesta. Y por último, Padre, declaramos y decimos que como el siervo brama por las corrientes de las aguas, como el siervo gime por encontrar agua para tomar y para poderse fortalecer y para poder subsistir y para poder seguir adelante, así nosotros, Padre, nuestro corazón, Señor, gime por tu palabra, Señor. Desea tu palabra, Padre Santo, para poder ser fortalecidos y para poder seguir adelante. Entonces te pedimos, Padre, con mucha convicción, mucha sinceridad y con todo nuestro corazón, que hables a nuestra vida, Padre, por medio de tu palabra el día de hoy, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Muy bien. Bueno, el pueblo de Israel estaba luchando por una causa justa. Déjame decirte que la tribu de Benjamín era parte de las 12 tribus. Esta era una guerra civil. O sea, Israel no estaba peleando contra un pueblo lejano, contra otra nación. Era una guerra civil. Básicamente todas las 11 tribus de Israel contra la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Porque en la tribu de Benjamín había sucedido una infamia, dice la palabra del Señor, un pecado tremendo. Entonces, el Señor le había hecho a su pueblo en la ley que ellos no podían dejar pasar este tipo de cosas. Entonces viene el pueblo de Israel, se juntan y van en contra de la tribu de Benjamín. Y déjame decirte que el ejército de Israel estaba luchando por una causa correcta. Sabían que estaban haciendo lo correcto. Y primero fueron y hablaron con ellos. Primero trataron de resolver las cosas por el diálogo, ¿no? Les dijeron: oigan, hicieron esto, hicieron una infamia, entréguenos a esos hombres que lo hicieron y para ponerlos ante la justicia, ¿no? Que pues ya sabemos cómo era la justicia de aquel tiempo, ¿no? No era así como acá, muy así de que acá, ¿no? Ya sabemos cuál era la justicia, luego les daban cuello, ¿no? Esa era la justicia de aquellos tiempos, ¿no? Entonces trataron de resolver las cosas por el diálogo, pero no se dio. Luego consultaron con Dios lo que iban a hacer. Fíjate, cuando digo consultaron, digo entre comillas consultaron, porque casi nomás le avisaron a Dios lo que planeaban hacer, ¿verdad? Y luego se prepararon con todo lo que necesitaban. Dice la palabra del Señor que de cada una de las tribus que iba a enfrentar a la tribu de Benjamín, cierto número de guerreros se unieron a este ejército masivo que era de 400,000 hombres. Y cuando pensaron
Y cuando pensaron, cuando todo parecía que estaban listos, pues avanzaron en contra de la tribu de Benjamín. Y aún así, después de todo esto que hicieron, en la primera batalla, sopas, que pierden 22,000 hombres. Pero no se desanimaron, gloria a Dios que no se desanimaron, sino que se reagruparon. A veces nos pasa eso, ¿no? Tenemos un revés en la vida, no nos desanimamos, nos reagrupamos y decimos, todo está bien, todo está bien. Vamos a echarle ganas, no, todo está bien. Sí, se puede. Y sí. Todo está bien, ¿no? Se reagruparon, lloraron, dice, delante del Señor, se alistaron para seguir peleando. Lloraron delante del Señor, hicieron todo esto, examinaron que aún estaban haciendo lo correcto delante del Señor. Pero, ¿qué sucede? Aún así, como dijo en la primera batalla, perdieron 22,000 guerreros, no se desanimaron, se agruparon, lloraron, gimieron al Señor, examinaron que estaban en lo correcto, salieron de nuevo y la segunda vez perdieron. Después de todo esto salen de nuevo a pelear y en la segunda batalla pierden 18,000 guerreros. Wow. ¿Cuántas veces te ha pasado esto en las batallas de la vida? Estás en tus luchas contra los malos hábitos, en los conflictos, o tal vez un conflicto familiar, conflicto financiero, o inclusive un conflicto laboral, y estás en esa lucha, en ese conflicto, en ese reto. O en tu caminar con Dios encuentras oposición, piensas que te preparaste, pero la victoria no llega, aún después del primer intento, aún después del segundo intento. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esto? ¿Qué podemos hacer? Te reagrupas, no pierdes el ánimo, pero aún así la victoria no llega. Y luchas, pero la victoria no llega. ¿Y qué haremos? ¿Nos damos por vencidos? ¿Concedemos derrota? ¿Sabes qué? Ya mejor concede la derrota antes de que tengas más pérdidas. Déjame decirte que vamos a ver el día de hoy ante la palabra del Señor, o a la luz de la palabra de Dios, qué fue lo que hicieron los israelitas ante esta situación. No nos podemos dar por vencidos, no podemos conceder la derrota, no podemos tener miedo y decir, ya tuvimos muchas pérdidas, ya tenemos que retirarnos. Mejor que dijo mi mamá que siempre no, y pues no estaban tan mal los benjaminitas, pues una canita al aire que se aventaron. Comenzamos ahí a razonarlo, ¿no? Pero como dije, vamos a aprender el día de hoy qué fue lo que hicieron los israelitas ante este reto de que luchaban y no venía la victoria. Bueno, la primera cosa que vemos aquí es de que nos tenemos que dar cuenta, date cuenta que hay un precio que pagar por la victoria. Dile al que está a tu lado, date cuenta que hay un precio que hay que pagar por la victoria. La victoria no es fácil. Déjame decirte que cayeron 40,000 guerreros, de los cuales tal vez eran amigos, eran familiares, eran hermanos, eran conocidos, eran familiares de los que aún seguían ahí. Y gracias a Dios que nosotros no nos ha tocado pagar ese precio por servir al Señor. A través de la historia ha habido muchos misioneros que han tenido que pagar ese precio. Muchos creyentes que son amenazados de negar su fe, y si no, su familia es asesinada. Gracias a Dios que nosotros no hemos tenido que pagar ese precio. Pero aquí los israelitas pagaron el precio de perder a muchos de sus amigos, de sus hermanos, de sus seres queridos, esos 40,000 guerreros que perdieron. Hubo un gran costo que ellos debían pagar
para hacer lo que era correcto. Hacer lo correcto no es fácil. Hay un precio por el cual hay que pagar. Jesús pagó ese precio por nosotros. Jesús en el Getsemaní levantó su voz, levantó su clamor al Padre y dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino ¿cuál? Sino la tuya, Señor. Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio, y aunque la causa sea justa, la batalla no va a ser fácil. Si tu victoria no ha llegado, es porque tal vez no has pagado el precio. Discúlpame que te diga esto. Oras de la misma manera: Señor, tú conoces todo y ya conoces mis necesidades, son las mismas de ayer, Señor. Amén. O así como en el Día de las Madres, ¿no? Que llega una niña con la mamá y lleva flores y lleva esto y le lleva una poesía y un discurso, ¿no? Y llega y: madre, te quiero por todo lo que haces por mí y porque lavas mi ropa y porque haces todo esto. Mamá, me llevas a la escuela, si no fuera por ti, no sé dónde estuviera, mamá. Y luego llega la hermanita, dice lo mismo que dijo ella, pero doble. A veces oramos de esa manera. Entonces, dedicas el mismo tiempo breve a tu comunión con Dios y esperas que las cosas cambien. Pierdes la fe y dejas de clamar, dejas de insistir con tu oración. Si tu victoria no ha llegado, tal vez es porque aún no has pagado el precio. La palabra del Señor nos habla acerca de Jesús y cómo Él exhortó a sus discípulos diciéndoles que tenían que pagar el precio en oración. Y en Lucas capítulo 18, del versículo 1 al 10, no lo voy a leer todo, nomás los versículos más importantes. Jesús les pone una parábola a los discípulos. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 18, versículo 1, dice: Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. No le hace que estés luche y luche que no llegue la victoria. Tienes que seguir orando sin desanimarte. Y Jesús les contó esta parábola de este juez injusto. Y este juez no le importaba hacer justicia. No estaba ahí por el puesto, ¿no? Acá como en unos países, ¿no? Que de repente, pero pues no queremos decir, ¿ah? Entonces, estaba ahí este juez. Entonces, Jesús les dijo a sus discípulos: ¿sabes qué? Y había una viuda que necesitaba que se le hiciera justicia. Y ella iba con el juez todos los días y lo molestaba y le decía: hazme justicia. Y llegó un momento en el que el juez dijo: no, ¿sabes qué? Le voy a hacer justicia porque esta mujer me va a hacer la vida imposible. Dijo: no me va a dejar de molestar hasta que le haga justicia. Así debemos de ser nosotros. Fue el ejemplo que nos puso Jesús. Y luego en el versículo 6, dice la palabra del Señor, dice: continuó el Señor hablando de Jesús: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia por sus escogidos que claman a Él una vez a la semana? Día y noche. Día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Es tiempo de que subamos nuestro volumen de oración para que el Señor obre. Fíjate, hay un salmista que se llama Matthew West, y este canto está en inglés, ¿verdad? Es un canto muy hermoso que llena mucho mi corazón, pero lo traducí al español. Fíjate lo que dice este canto, hablando de lo que estamos diciendo, de que hay un precio que tenemos que pagar para recibir la victoria. Matthew West escribe y dice, esto es un canto, dice: cuando has llorado hasta que las lágrimas se te han secado y la respuesta no llega y no sabes por qué, y te preguntas si podrás inclinar tu rostro una vez más, no pares de orar. No dejes de invocar el nombre de Jesús. Sigue golpeando la puerta de los cielos con tu oración y deja que tus rodillas desgasten el suelo. No dejes de creer, porque las montañas se mueven con tan solo un poco de fe.
porque las montañas se mueven tan solo con un poco de fe. Y tu Padre ha escuchado cada palabra que has levantado. Así que no pares de orar. ¿Cuántos hemos parado de orar? ¿Cuántos han parado de orar? Porque es molesto. Porque decimos, pero el Señor no me escucha. Porque se han dado por vencidos o por vencidas. Si queremos recibir la victoria, hay un precio que tenemos que pagar. La siguiente cosa que hizo el pueblo de Israel no nos va a gustar, pero ni modo. A mí tampoco me gustó cuando estaba haciendo esto. Si es necesario humillarte, si es necesario, humíllate antes que venga la siguiente derrota. Si es necesario, humíllate antes que venga la siguiente derrota. Fíjate lo que dice el versículo, ya lo leímos, el versículo 18. Dice, los israelitas se alistaron, pero antes fueron a la casa de Dios para consultar y le preguntaron, ¿quién será el primero de nosotros en trabar combate con los benjaminitas? Y el Señor respondió, el primero será Judá. Pero ponte a pensar esto, ¿verdad? Fueron a consultar a Dios, fueron a preguntarle a Dios, pero ellos fueron con una actitud que no era la correcta. No con una actitud de humildad. ¿Por qué digo esto? Como dije al principio, esta era una guerra civil. No estaban peleando contra una nación vecina, no estaban peleando contra un pueblo ajeno. Eran sus mismos hermanos, todos descendientes de Abraham. Eran como familia, básicamente, eran familia. Y aún así, estaban preguntando quién iba a ser el primero que iba a ir a pelear con ellos. Imagínate tú esto. En vez de estar con un corazón pesado, de decir, nosotros no queremos pelear con los de Benjamín, son nuestros hermanos. Señor, haz algo, Padre, para que cambie sus corazones, Señor. Cambia sus vidas, Señor. Vamos otra vez a dialogar con ellos, Señor, pero primero vamos a orar y luego dialogamos. No, ellos dijeron, ¿quién va a ser el primero que va a pelear con ellos? Fíjate que eran sus hermanos contra los que iban a pelear. Eran 400,000 del pueblo de Israel contra 26,700 de la tribu de Benjamín. Entonces, seguramente cuando preguntaban quién sería el primero, en sus mentes tal vez pensaban que la primera tribu que combatiera sería la que reclamaría la victoria. Estaban preguntando, a mi manera de ver las cosas, ¿quién se llevará la victoria? ¿Quién estará en el primer lugar? ¿Quién va a levantar la mano? ¿Quién va a estar en el ring ahí? ¿No? ¿Sabes qué? Esto me recuerda, y esto tiene un paralelo, con aquella ocasión que la madre de los hijos de Zebedeo fue a Jesús y le pregunta a Jesús si sus hijos se podrían sentar a su derecha, uno a su derecha y uno a su... No dejó ni un campo, ¿verdad? Dijo, a dos los quería acomodar, ¿no? Pues así somos los padres a veces, ¿no? A los dos quería acomodar, uno a la derecha y uno a la izquierda de Jesús. Y no sabía lo que estaba pidiendo. Jesús le respondió, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber el mismo vaso del que yo he de beber? Y ellos le dijeron, sí podemos. Y él les dijo, a decir verdad, beberán de mi vaso, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde cederlo, pues ya es de aquellos para quienes mi Padre lo han preparado. Si es necesario, humíllate antes de que venga la derrota. Fíjate, ellos, los israelitas que atacaron a la tribu de Benjamín, se autojustificaban.
se sentían unos santurrones, se autojustificaban, aunque ellos también habían cometido errores y necesitaban perdón por sus pecados, y lo vamos a ver más adelante. Ellos se autojustificaban, se sentían tan libres de culpa que estaban preguntando quién arrojaría la primera lanza. ¿Sabes qué es importante? Si es necesario humillarse antes de que venga la siguiente derrota. ¿Qué otra cosa vemos aquí a la luz de la palabra del Señor? ¿Qué otra cosa vemos aquí? Lo que podemos ver, la siguiente cosa, es de que el llanto no asegura un verdadero arrepentimiento. Di conmigo, el llanto no asegura un verdadero arrepentimiento. Y bueno, vemos lo que dice la palabra del Señor, que después la segunda derrota, dice ahí en Josué capítulo 20, versículo 26, dice, y volvieron entonces los israelitas y todo el pueblo a la casa de Dios llorando, y se sentaron delante del Señor y ayunaron todo el día hasta la noche, y le ofrecieron al Señor holocaustos y ofrendas de paz. Fíjate, si tú recuerdas anteriormente donde leímos, en el versículo, después de la primera derrota también lloraron, ¿se acuerdan? Y fueron a la casa de Dios. Después de la primera derrota también lloraron y fueron a la casa de Dios. Pero después de la primera derrota Israel se lamentó y lloró, pero fue únicamente después de la segunda derrota que ellos pusieron en acción su arrepentimiento al ayunar y hacer sacrificios por los pecados. Fue la segunda derrota que verdaderamente hubo un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que llevó una acción ahí junto con el arrepentimiento, junto con el llanto, junto con el lloro. Muchas veces nos contristamos en la iglesia, muchas veces el Señor trae convicción a nuestra vida y lloramos y lloramos y hay lágrimas en nuestros ojos, pero muchas veces nuestra vida no cambia. Aguas con eso. Lloramos, derramamos lágrimas, pero salimos por la puerta y nuestra vida sigue igual. Entonces, la primera vez, después de la primera derrota, los israelitas lloraron, pero todo siguió igual. Después de la segunda derrota, cuando llegan las cosas ya más duras, dijeron, hombre, ya van 40,000, a lo mejor me toca a mí mañana, dijeron. No solamente lloraron y se lamentaron, sino que hicieron algo al respecto. Fue un arrepentimiento genuino. Lamentos y llantos no son suficientes si no están acompañados por un verdadero arrepentimiento. Fíjate, mucho ojo aquí, algo bien importante, aquí en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 26, algo bien importante, dice que lloraron, se sentaron delante del Señor, dice, ayunaron todo el día hasta la noche, le ofrecieron al Señor holocaustos y ofrendas de paz. Son dos sacrificios diferentes. Di conmigo, dos sacrificios diferentes. Los dos envolvían sacrificar un animal delante del altar, pero son dos sacrificios diferentes, el holocausto y la ofrenda de paz. ¿Y por qué decimos que verdaderamente se arrepintieron? El holocausto para eso es. El holocausto lo hacían para buscar, su propósito principal era buscar el perdón de los pecados. Entonces, no estaban tan libres de culpa los israelitas, ¿verdad? Como pensaban. Su propósito principal del holocausto era buscar el perdón de los pecados, mostrar total devoción y obediencia a Dios. Simboliza la entrega completa como persona. La entrega completa de la persona, el perdón de pecados, buscar el perdón de pecados, mostrar total devoción y obediencia a Dios y la entrega completa de la persona. ¿Por qué decimos esto? Porque en el holocausto, el animal que se ofrecía se ponía sobre la leña, sobre la lumbre, se quemaba completamente todo el animal. No podían tomar carne de ahí, sino todo el animal completito se quemaba, era todo
para el sacrificio, era todo para Dios, era todo para la expiación de pecados, una entrega completa. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros aprender de esta entrega completa, demostrar una total devoción y obediencia a Dios? Una entrega completa por parte de la persona. Entonces, verdaderamente, el llanto no asegura un verdadero arrepentimiento, pero sabemos que si estamos buscando la victoria y si hemos estado luchando y luchando y luchando y no ha llegado a la victoria, es porque tal vez tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. La cuarta cosa que yo veo aquí que hicieron los israelitas para alcanzar la victoria es que entre más te acercas a Dios, más te acercas a la victoria. Entre más te acercas a Dios, más te acercas a la victoria. Dice la palabra del Señor que Él es galardonador de los que ¿qué? De los que le buscan, de los que se acercan a Él. Déjame decirte que vimos que ellos ayunaron, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ayunaron o no? Toda la noche ayunaron. El ayunar es negarse a sí mismo, es la renuncia voluntaria a los propios deseos, pasiones o intereses personales. ¿Para qué? Para podernos acercar a Dios. Déjame decirte que el ayuno es para debilitar nuestra carne, para negarnos a nosotros mismos. Déjame decirte que cuando tu ego está grande, tu comunión con Dios no puede estar grande. Cuando tú quieres que tu comunión con Dios suba, tu ego tiene que bajar. No hay de otra manera que lo podemos hacer. Entonces que ayunaron, se negaron a sí mismos. Ellos ayunaron, se negaron a sí mismos, como decíamos. Hicieron a un lado sus intereses personales para acercarse a Dios. Muchos habían podido decir, oye, ¿cómo es posible? Salimos a la batalla, cayeron otros 18,000 de nuestros hermanos y ahora venimos y dice que no me vas a dar de comer. Oye, no se vale. Pero estaban dispuestos a negarse a sí mismos, porque querían la victoria, porque sabían que estaban haciendo lo correcto, pero entendían que algo les faltaba, le faltaba una pieza rompecabezas. Entonces, esa pieza que faltaba era que tenían que acercarse más a Dios. Déjame decirte que desgraciadamente el ayuno está pasando de moda. No, eso lo hacen los religiosos. No, eso lo hacen los pentecostales. No, eso no, eso ya no. Eso era en los tiempos de Jesús. No nos dice, ¿no? Pero es necesario que a veces nos abstengamos de aquellas cosas que no son de bendición para nuestra vida y que entreguemos nuestra vida al Señor. Otra cosa que hicieron, dice la palabra, que hicieron holocausto y que hicieron una ofrenda de paz. Di conmigo, ofrenda de paz. En la ofrenda de paz, esta ofrenda de paz era el único sacrificio donde el que daba la ofrenda podía comer de la carne del animal junto con su familia en presencia de Dios. Fíjate qué hermoso. El que daba la ofrenda, en la presencia de Dios, ahí cuando ofrecían el sacrificio, ellos podían tomar de la carne y podían comer junto con su familia en la presencia de Dios. Ahí mientras estaban entregando el sacrificio, una ofrenda de paz, un compromiso que hacían con el Señor de acercarse a Él, de tener esa comunión con el Señor. Era como sentarse a la mesa con el Señor. Y la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, nos dice la palabra, hablando Jesús, dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Señor tocando la puerta. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos. ¿Cómo qué? Como amigos. Eso es intimidad. Y entre más te acercas a Dios, más te acercas ¿a qué? A la victoria. A la victoria, aleluya.
Fíjate, aquí lo dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Y fíjate, no es casualidad lo que dice el versículo 21. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Fíjate, y ni hay que andar peleando como los hijos de Zebedeo, ¿verdad? No hay que andar peleando el lugar, no hay que andar apartando lugares, ¿verdad? Sino cuando nos acercamos a Dios, dice la palabra del Señor que vamos a salir vencedores. Mira, ahí lo dice. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono. Una comunión cercana con Dios te acerca a la victoria. Y si no lo crees, recuerda en aquella ocasión cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto. No eran un ejército, eran un grupo de familias que iban huyendo de la esclavitud, y de repente los ataca el ejército de Amalek. Y nos dice la palabra del Señor que cuando Moisés levantaba sus manos, ¿sabes qué significa levantar las manos? Piensa tú, cuando tus hijos, cuando eran así bebés, algo les asustaba y corrían hasta donde estaba la mamá o el papá, ¿y qué hacían? Alzaban sus manos. ¿Para qué? Para que los cargaras, para sentirse protegidos, ¿no? Eso es levantar las manos. Eso es lo que estaba haciendo Moisés cuando levantaba sus manos en esa colina, mientras el pueblo de Israel, que no era un ejército, que nada más fue un grupo de hombres que dijeron, pues hay que salirle al encuentro al ejército de Amalek. Y cuando tú levantas tus manos, cuando estás con las manos en alto, buscando la comunión con Dios, buscando la cercanía con tu Padre Celestial, el Señor te acerca a la victoria. Mientras Moisés mantenía la mano en alto, los israelitas vencían, pero cuando bajaba la mano, vencía a Amalek. Una comunión cercana con Dios te acerca a la victoria. Y bueno, y por último, el Señor te dará la victoria cuando estés listo. Cuando hayas hecho todas estas cosas de las que hablamos. Dice la palabra del Señor que después fueron una vez más los israelitas a la presencia de Dios, después de haber hecho todo lo que dijimos. Dice en el versículo 27 y 28, dice, luego consultaron al Señor. En esos días el arca del pacto de Dios estaba ahí, o sea, la presencia de Dios estaba ahí. Y cuando tú te humillas antes de que venga la derrota, cuando no es solamente llanto, sino un verdadero arrepentimiento, cuando te acercas más a Dios y te acercas más a la victoria, la presencia de Dios no va a faltar. La presencia de Dios va a estar ahí. Y sabemos que el Señor mora en nosotros. Dice su palabra que mora en nosotros. Pero la presencia de Dios se va a manifestar en tu vida de una manera especial. Se va a manifestar en la congregación de una manera especial. Se va a manifestar con tus familiares de una manera especial. Se va a manifestar en tu casa de una manera especial. La presencia de Dios, el arca del Señor estaba ahí. En esos días el arca del pacto de Dios estaba ahí y el sacerdote Finés, hijo de Eleazar de la tribu de Aarón, oficiaba delante de ella. Y dijeron, fíjate la actitud que trae el pueblo del Señor ahora, el pueblo de Israel dice, debemos seguir luchando con nuestros hermanos. Fíjate, ahora ya eran sus hermanos, ya no eran los pecadores. Debemos seguir luchando con nuestros hermanos, o es mejor que desistamos, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor. ¿Luchamos con los hermanos o mejor nos vamos a nuestra casa, Señor? Señor, nosotros tenemos nuestros planes, nosotros tenemos nuestra agenda, pero Señor, vamos a obedecer lo que tú digas, Padre. Vamos a permitir que tu Espíritu Santo sea el timón de nuestras vidas. Vamos a permitir que el Espíritu Santo sea el timón, o darle el timón al Espíritu Santo de nuestra congregación, de nuestras familias. Espíritu Santo, tú toma el control.
Y la respuesta de Dios fue, el Señor respondió, vuelvan a luchar, que mañana los pondré en sus manos. Y finalmente la victoria que tanto se les había escurrido, que tanto se les había escondido, llegó. Dice la palabra del Señor que fue una victoria contundente, que derrotaron a la tribu de Benjamín, como el Señor se los había dicho. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer cuando la victoria, cuando está luchando y luchando, cuando está luchando con un mal hábito, cuando está luchando con un problema familiar, cuando está luchando con un problema laboral, con un problema financiero, cuando las puertas se han cerrado, cuando has estado orando y parece que la respuesta no viene? No pares de orar. Pague el precio. Hay un precio que hay que pagar por la victoria. Humíllate a tiempo. Que tu llanto se vuelva en arrepentimiento. Acércate a Dios y espera tu tiempo. Y la victoria llegará cuando estés listo y cuando el Señor lo diga. Pero la victoria va a llegar.